12 lucas más cara. 39.841. Mira, ahí está. Ahí está. A ver, nosotros lo hablábamos. Sí, Qué grande este equipo tenía la gráfica hecha. lo hablábamos con José María fuera de cámara. Y efectivamente lo que yo le decía, hoy día estamos en 39.841 y está plano, porque acuérdense que no tuvimos inflación, tuvimos una inflación cero durante el último mes. Pero cuando ya empezamos a hablar de la UEF, automáticamente como titular llegó, ojo, nuestro termómetro de inflación empezó a marcar rojo y empezamos a hablar de la UEF como consecuencia. Lo que hace la UEF simplemente es un reflejo del incremento del costo de la vida. A ti que te gustan los datos históricos, Repe, esto nace en el gobierno del presidente Frei Montalva, sí, con la intención de generar fomento y ahorro, porque lo que pasaba antes era que yo depositaba plata equivalente para poderme comprar 100 manzanas y cuando la retiraba un año después me podría comprar 20. Entonces, lo que dice el Estado dice, vamos a generar una unidad de fomento que va a ir reajustándose de cómo se va reajustando el costo de la vida. Por ende, cuando tú vayas a sacar tu plata, independiente qué año, también te puedes comprar las mismas 100 manzanas. Es un poquito de la lógica de la UEF. ¿Ya? Indexar el costo de la vida sobre la moneda. Exactamente, y eso, ¿no es cierto? Hoy día lo tenemos en el costo de los arriendos, en el costo de los dividendos, los costos de seguros de salud y muchas veces las colegiaturas que obviamente le pegan con mucha fuerza también, lamentablemente, a la clase media. Fíjate, y tú dijiste son 800 pesos en 2 meses. En 2 meses. Pero mira este salto, José María. Este salto fue traumático, mira. 2021 a 2022. Hay que recordar que Chile fue uno de los 7 países que más impacto tuvo en la inflación en la pandemia. Creo que, si no me equivoco, fuimos top 7. Entonces tuvimos un incremento de un 15% de inflación en un año. Y lo que hace, ¿no es cierto?, la inflación es que simplemente lo va indexando la UEF. Entonces, obviamente, la UEF se sigue ajustando. Y eso fue por el gasto fiscal durante la pandemia y también por los retiros. Exacto. Exacto. Entonces, los retiros, ¿no es cierto? Y esta inflación artificial. Y el riesgo que hablábamos de los retiros, que lo hablábamos también con José María, el problema es que la gente cuando recibió plata, que eran ingresos que no estaban presupuestados, automáticamente le pierde la sensibilidad al precio. Si la marraqueta costaba 1.000 y empieza a costar 1.200, pero me están llegando 700 lucas mensuales todos los meses extra, me da lo mismo. Y eso fue el choque inflacionario que nosotros, tanto del mundo económico, tanto nos poníamos... Alejandro, pero eso. Ya, espérate. Sabemos lo que es la UEF, sabemos que hay muchas cosas que se pagan en UEF, el arriendo, la colegiatura, en muchos casos, seguros, incluso ISAPRE hoy en día se pagan en UEF, ¿no es cierto? Colegiatura. Pero al final la UEF, tú decías, es el reflejo del síntoma. Nosotros calculamos la inflación en base a una canasta de productos y servicios básicos. Correcto. ¿Dónde vamos a ver el golpe? ¿Dónde lo vamos a sentir primero en el bolsillo? A ver, principalmente lo primero que lo vamos a vivir es en los combustibles. Los combustibles tienen una incidencia entre un 3 y un 4% del IPC. Hay que recordar que la canasta de consumo familiar es el estudio que hace el INE y dice en qué gastamos la plata del mes para irle, ¿no es cierto?, asignando un cierto peso. Bienes y servicios. Exactamente. Entonces, por otro lado, por ejemplo, una de las buenas medidas del gobierno en este caso es que no va a ser el transporte público, sino el transporte público, la incidencia del transporte público son 6 puntos. Entonces, si hubiésemos sumado la benzina más transporte público, estamos hablando de un incremento de 10 puntos en vez de 4 como estamos viendo hoy día. Y posteriormente, en función de, como hablábamos, ¿no es cierto?, hace un rato atrás, del tema agrícola, del incremento de los costos, esto se empieza a traspasar, ¿no es cierto?, posteriormente a la canasta básica de alimentos con mayor fuerza, que hoy día está en torno a la vecindad de los 93.400 pesos y que va a ir subiendo, ¿no es cierto?, paulatinamente. ¿Qué productos suben primero, José María? Son los productos que son más perecibles y los que requieren también una logística de reabastecimiento más rápido. Principalmente el pan, las frutas y las verduras, ¿no es cierto? Las carnes, que también requieren más encima una forma de transporte refrigerado que hace que sea también mucho más específico. ¿Eso lo vamos a empezar a ver a partir de cuándo? Entre 1 y 2 semanas, los primeros cambios. Mientras más perecederos sean los productos, impacta con más fuerza y a medida que van, ¿no es cierto?, avanzando, de hecho también lo hablábamos ahí, puede ser productos que pueden tener 3, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Por ejemplo, el caso de los querosén, que nosotros vamos a la práctica, tendríamos, ¿no es cierto?, en este caso, acá tenemos algunos productos que podríamos dividirlos. Yo acá tengo mi torpedo. Eso estudio, Alejandro. Ya, mi estudio. A ver, ya. ¿Por qué partimos con tu torpedo? A ver, nosotros en general, más que hablar de los productos que la componen, yo hice un estudio de cómo afectaría este proceso en términos generales. Si yo hago un escenario más bien
conservador diría que va a haber un incremento de un 5% de estos productos. Vale decir, lo que hoy día me costaba 93.000 pesos, al terminar el mes de abril va a estar costando aproximadamente 95.100. Ya, te quiero hacer una pregunta, porque probablemente ese 5% se refiere al precio del transporte para todos estos productos, ¿cierto? No que puede solamente el estar... transporte, la producción también y la logística. O sea, lo que tú decías, hay que sacar, ¿no es cierto? Hay que echar a andar la máquina Claro. para sacar el, pan, trigo, para el horno procesarlo. ocupa petróleo, el pan. El horno. Los fertilizantes que hablamos también, que podemos tener un shock también a causa de la guerra. Es que también te lo es un pregunto insumo. porque en los programas de ayer y antes de ayer también comentábamos, por ejemplo, el precio de la papa. El precio de la papa que está aproximadamente, ¿a cuánto? Si me ayudan, lo estuvimos revisando ayer, pero será unos 1.500 pesos el kilo. ¿La papa? Sí. No, está a 700, 800. Ya, 800 En La pesos Vega, el kilo. pues. Entonces quiere decir que 80 pesos puede ser que sea solo el transporte de la papa. Pero hoy día también el costo de producción de la papa también se encarece. Entonces, pero eso no- ¿podríamos estar con una variación más del 5%? Por eso yo te decía que tenemos diferentes escenarios. Yo te decía que tenemos un escenario neutro o conservador que hablaba de un incremento de un 5%. Significa que el shock de la guerra pasa rápido, ¿no es cierto? Y automáticamente después podemos empezar a regular los precios abajo. Después Ya. tengo un escenario que es más bien medio, que hablamos de un incremento de un 10%. Ahí terminamos con esta canasta básica de alimentos Sí. en torno a los 94.700 o 96.500, en ese rango. Y finalmente tenemos el escenario alto, que sería un incremento sobre un 15%, en el cual, ¿no es cierto?, tendríamos una variación entre un incremento de aproximadamente de la canasta entre los 95.100 y los 97.000 pesos. Entonces, va a depender, insisto, las primeras consultas que uno tenía desde el mundo económico del impacto de la guerra, es una noticia de desarrollo. No sabemos si efectivamente esto se va a agudizar más, si van a seguir subiendo, ¿no es cierto?, van a seguir subiendo los insumos, si los costos de producción y distribución van a seguir subiendo. En la medida también, por ejemplo, el mundo petrolífico, si ven que sigue generando aumento y riesgo con respecto a los traslados de productos, también se van a incrementar los precios de los seguros. Pueden haber cortes de suministro, de servicio, y eso obviamente va encareciendo los productos. Alejandro. Por eso para terminar la idea, José María, por eso nos gusta tanto el concepto del ceteris paribus. Cuando digo, nosotros en el mundo económico decimos, si mantenemos el resto de las variables constantes, obviamente esto debería tener estas características. Se acercó la Michelle, que es Sí, una dueña de casa. Estoy preocupada por el precio de las cosas. Sobre todo Todo, por sí. lo básico, porque obviamente uno dice ya, si subió, uno calcula como el porcentaje. Y esa es como la duda que tenemos todos. Si, por ejemplo, las cosas básicas, la harina, el azúcar, el fideo, el aceite, que subió tanto en un momento, ¿va a subir en un porcentaje de cuánto? ¿Todo Mira, es parejo o no va a es- depender? Es una súper buena pregunta, Michelle. No necesariamente es parejo, va a depender de la perecibilidad de los productos, de la cantidad de la demanda, de la gente. Muchas veces también, cuando estamos cortos de plata, empezamos a discriminar ciertos productos Sí. y preferimos otros. Por ejemplo, Exacto. dejamos de comer carne roja y nos vamos, ¿no es cierto?, a comer pollo u otros derivados. Entonces, vamos Mantequilla y mitigando. margarina, clásico Mantequilla y ejemplo, ¿no? margarina, pero aceite de oliva, aceite vegetal. aquí lo que uno esperaría es que hubiese, digamos, a través de alguna agencia gubernamental, no un tema de control de precios. Ya sabemos que eso lo único que genera es escasez y mercado negro, pero por la experiencia que tenemos con nuestros vecinos, digamos, o sea, no hay que ir muy Claro, lejos. conocerlo. Pero sí, al menos, por ejemplo, hay algunos como la papa. Hoy día está 7 Uno de los más gambas, consumidos. 8 gambas, dependiendo Sí, el dependiendo tipo de dónde papa, se el compre, tamaño. si en la feria o en el supermercado. Pero la papa ya creció ya, po. Entonces aquí no puede haber frescolines que me aumenten la papa porque está cara la producción. Claro, Exactamente. ya se cultivó. Lo que sí me pueden hacer es un pequeño incremento por el transporte, Por el más transporte. no por la producción. Exacto, y un tema que es muy importante también, que lo conversemos, recordar que el IPC se mide con el impacto del mes anterior, no es que haya un acumulado. Entonces, Claro. si subió 800 pesos la papa de 800 a 880, este indicador, el próximo mes, ¿no es cierto?, la versión ya sería cero. Si no vuelve Sería, a subir. claro, sería Entonces, cero. no es acumulativo, también es un factor importante. Para responderle a la Michelle, la canasta es proyectable que Perdón, el voy a incremento... agarrar esto porque también voy a hablar de esto. que el incremento de los alimentos debería estar en torno entre el 1 y el 3%, manteniendo la condición que estamos hoy día. O sea, Ya. a causa del incremento de los combustibles, deberíamos esperar que los alimentos suban entre un 1 y un 3% globalizado dentro de la canasta. Ahora, los alimentos, ¿por qué agarré la harina? La harina es un producto que, ¿qué querés que te diga? Si no- Es Primerísima básico. O sea, necesidad. primerísima Básico, necesidad. básico. Y hay mucha gente que no solamente compra el pan, por ejemplo, sino que prefiere hacer su pan. Y compra, por un tema de ahorro en general, harina y produce el pan ella misma en su casa, que ha sido todo el cuento. El cuento es... Fíjate, la churrasca. Pongamos, harina, ya, harina. Harina. La harina... ¿Cuál es el precio hoy de la harina? Nosotros
a 1.300 pesos más o menos. 1.300 Sí, pesos más o menos aproximadamente. promedio dependiendo la Ahí masa, dice. ¿no? Ya, no. Ya, el asunto es que la harina, una parte, gran parte del grano que nosotros consumimos acá es importado. Sí. Y otro también se produce acá. Pero la producción de trigo en Chile comienza ahora. Y se cosecha entre diciembre y enero. Esa es la época Claro, de cosecha en dependiendo, Chile. puede hacer hasta febrero, incluso más al sur. El asunto es cómo debiera comportarse un producto como este. Porque la pregunta va hacia el hecho de que importemos trigo. ¿Debiera pegarnos también por el costo del traslado del trigo Lógico, para o sea, acá? nosotros tenemos un incremento del dólar, ¿no es cierto? El dólar, antes del inicio de la guerra, estaba en la vecindad de los 850 pesos. Claro. Está todo el mundo feliz, ¿eh? Estábamos todos Sí. contentos, Sí, tomar estábamos, vacaciones. habíamos llegado al rango meta de inflación del Banco Central, todos, ¿no es cierto?, abríamos botella de champaña. Y hoy día tenemos un incremento que a la mañana hoy día aperturó en la vecindad de los 912 pesos, ¿no, José María? Sí. Entonces, tenemos ahí un 5% de incremento solamente por efecto cambiario, Claro. que es un poco también lo que nos pasa con el petróleo. O sea, ¿no? solo por el Todo lo que dólar ya compremos. tenía que tener un alza. Y el Ya trigo que viene compramos en el Sí, extranjero pero lo lo que compramos pasa en dólares. es que el Exactamente. punto es el siguiente, que cuando bajó el dólar no nos bajó la harina. ¿Por qué? Porque muchas veces también muchos de los importadores ya tenían comprado los productos. A ver, yo creo que dentro de esta mala noticia, durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, el mes de diciembre, el mes de noviembre, estuvimos con el dólar más bien pegado sobre los 910, los Sí. 920 pesos. Entonces, muchos importadores tienen este monto internalizado. Entonces, no alcanzaron a hacer este veranito las cuando compras a bajar los futuro, precios, básicamente. porque tenían en Claro. stock y tenían compra futuro. Entonces, lo más probable también que esto tampoco me genere una presión inflacionaria. Ya, pero Idealmente. Alejandro, entonces tenemos la harina, primera alza, ¿no es cierto?, del orden del 3-4%, precio del dólar. Peso el dólar. Pero después tiene... Los incrementos de costos de producción y logística. Claro, Después de y transporte. eso, ¿cuánto debiese ser adicional? Por eso digo que es muy relativo porque, y que lo hablábamos también ayer en la pauta, ¿no es cierto?, que puede ser un tema un poco complejo porque no sabemos qué porcentaje es internacional, qué porcentaje es local. A lo mejor al productor del molino le va a convenir comprar directamente todo nacional porque va a ser más barato. Entonces es difícil sacar una línea de tiempo y mira, Claro. va con claridad la harina a incrementarse en X cantidad de factores. O sea, Claro, es un entonces poquito- el alza de precio de todos estos productos va a depender de esa cadena de producción o donde voy comprando los insumos. Y de Por la ejemplo, cadena, el aceite. exactamente. Ya. El aceite. A ver, el aceite, porque harto que nos gusta, por ejemplo, la sopaipilla, Sí. tenemos que freír en aceite. Oye, Ya, y la luego guerra necesita nuclear nos aceite. disparó esta Claro, cuestión. el tema es que, por ejemplo, te quiero preguntar por los fertilizantes. Porque resulta que por el estrecho de Hormuz no solamente pasa petróleo, sino también pasa el gas. Y precisamente para utilizar esos fertilizantes, que son importantes en la cadena de producción de alimentos, se necesita ese gas. También ahí vamos a tener un alza importante. Por eso, ¿En qué tipo de a ver, producto? es importante medir la envergadura de cuánto pega esa variable y por cuánto tiempo se va a mantener. Entonces, ahí está el desafío. El desafío es cómo podemos llegar a hacer, ¿no es cierto?, esta proyección. Hay que recordar que el caso de Ucrania, que fue súper emblemático, tuvimos el elemento que además Ucrania es denominado el granero de Europa. Entonces, Exacto. Del mundo, dicen algunos. Inclusive del mundo, Mayor ¿no? productor de grano del mundo. Entonces, cuando se empieza a esquezar la oferta, dice, no importa, está Ucrania, está muy lejos, sí, pero resulta que el productor Se empiezan a achicar argentino, los mercados. que dice, ¿no es cierto?, al haber lo que está pasando, lo que Sí. estamos viviendo hoy día en la bencinera, al reducirse, ¿no es cierto?, al reducirse la oferta, Claro. sube automáticamente el precio. Y Claro. fue un poco lo Y que lo pasó que dijo también la en India Ucrania. en su minuto, yo el grano que produzco lo voy a vender acá adentro porque no puedo exportar. No tengo Exactamente. asegurado el grano. No tengo asegurado el grano y no tengo asegurado que era algo más peligroso Claro, aún, para la el forma de distribuirlo. Exacto. Ahora, sobre el agro, lo que dice PRI es muy interesante porque no solo tenemos el problema del aumento del precio del gas y el traspaso del gas a través del estrecho, sino que además Irán, Kuwait y Emiratos Árabes son productores de buena parte de los fertilizantes a nivel mundial. Y el problema es que recíprocamente se han bombardeado parte de los complejos industriales. Entonces, eso no es algo que se vaya a solucionar con el fin de la guerra. Eso es algo que va a dejar Un efecto mermada la colateral. producción Claro, de es verdad. fertilizante por Claro, años. Porque eso necesita tiempo, pues si las cosechas Exactamente. necesitan tiempo Oye, de sí. producción. Y reparar las plantas. Yo estaba pensando en esto. Había pensado en el pan en un principio, pero como está relacionado con la harina, me preocupa la leche. ¿Qué va a pasar con el precio de la leche? A ver, la leche ya va a tener un incremento, ¿no es cierto?, de un 30% del costo de transporte. Si le agregamos los costos de energía, que significa echar a andar, por ejemplo, una máquina ordeña, los costos que significa procesarla y distribuirla La cadena de también, frío también, la cadena de también frío y todos efectivamente lácteos, antes de que se pasteurice y se empaquetice, va a tener también un impacto. O sea, ¿cuánto podría llegar a subir?
que eso lamentablemente no tenemos la cifra exacta para poder decir, porque va a depender, insisto, de la profundidad del daño que quede posguerra, ¿no es cierto?, la posibilidad de avanzar. Y de cuánto dure la crisis. Y de crisis. cuánto tiempo exactamente se proyecte esta guerra. O sea, de hecho, por ejemplo, acá yo tengo un torpedo que el impacto inmediato, por ejemplo, de 0 a 4 semanas, lo que lo vamos a ver. Primero que nada, lo vamos a ver en el transporte de carga. El transporte de carga automáticamente va a incrementar los gastos, los costos de trasladar la papa a los valleos, ¿no es cierto?, el aceite, etcétera. Después, el comercio de supermercados también, que también se alimenta de diésel. Esperamos que sea entre 2 a 4 semanas también que empiece a impactar. Después tenemos la agroindustria, los alimentos también que tienen diésel y gasolina, un 2,4, entre 2 y 4 semanas. Y finalmente también los restaurantes y la línea de gastronomía, que también es indirecto, porque son insumos, que también debería estar en torno a las 2 y las 4 semanas. Y lamentablemente, de todos los elementos que estamos hablando hoy día, el gobierno no ha puesto una medida de mitigación. Entonces, obviamente, eso va a impactar mucho más fuerte en los bolsillos de los chilenos. Por eso digo que se hace muy difícil de poder leer con claridad y ser preciso. Pero en tu con la experiencia, supongamos que ese litro de leche en el corto plazo, en un mes más, ¿qué expectativa podemos tener? ¿5% más caro? ¿Que suba 50, 100 pesos? Está como 1.200 pesos Sí, aproximadamente el litro de leche. Debería estar en torno entre un 3 y un 5%. Eso es mi cálculo. Pero obviamente, insisto, haciendo un ceteris paribus. Yo me acuerdo que hace 2 semanas atrás hablaba con Francesco en un noticiero de la tarde, que hablábamos de lo bien que estaba la economía, que habíamos llegado a rango meta del 2,4% de inflación. Y hoy día ya el Banco Central, el informe de política monetaria que publicó ayer, habla que primero que nada va a mantener la tasa de interés por conflicto bélico, que el crecimiento chileno estaba entre un 2,5 y un 3% para el año 2026, bajó la proyección de 1,5 o 2,5, o sea, medio punto. Y también habla que el segundo trimestre de este año va a tener un choque inflacionario muy fuerte, y ya estamos hablando de un 4%. Entonces, se hace muy difícil todavía sacar conclusiones inmediatas. Lo que sí tenemos realidad, que todos estos productos, dependiendo, ¿no es cierto?, el escenario conservador, podrían variar entre un 5 y un 15% de los precios durante estos primeros 60 días, si este conflicto bélico se mantiene en las condiciones en que está. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cuestión que a la gente, más que estás tú acá, Alejandro, para que lo expliques de forma académica. Ya. Trataremos. Pongámosle. Se acaba la guerra. Fantástico. Mañana se acaba la guerra, hay tregua, empiezan a pasar los buques con petróleo. Con petróleo, con gas natural. Seguramente volverá, a lo mejor no al mismo ritmo. Pero se acaba la guerra hoy y en 2 meses más ya la cosa está estable. Sigue pasando el 20% del petróleo, del gas natural y se normaliza la cuestión. Vamos a ver entonces eventualmente si los precios del petróleo vuelven a caer a 60, 65 dólares, ¿no es cierto? Que es más o menos el rango que estaban. Te llegaste a atorar. Es que la esperanza La me tiene así. incredulidad. La esperanza que nos tiene a todos los chilenos. Dilo nomás, Debiéramos ver entonces que las cosas después tienden a bajar, porque uno dice, ya, entonces ya no voy a tener la benzina a 1.700, si todo vuelve a la normalidad voy a tenerla de nuevo a 1.200. Y por ende, la papa, que con el petróleo así subió de 800 a 880, debería tenerla de nuevo a 800. Generalmente los precios cuando suben es difícil que bajen en el mundo económico. Pues, lamentablemente es es una realidad que... Por eso te digo que es como un sueño, una Exacto. esperanza, Lo que yo espero que en mi mundo interno, en mi mundo ideal, que ojalá, ¿no es cierto?, el gobierno, con la misma crudeza que nos subió y nos transmitió el incremento de los costos ¿no es cierto?, de los combustibles, modificando el MEPCO, porque lo que está haciendo el ministro que hoy día está apretando un botón de pánico y dice, oye, ojo, yo acá lo que tengo que hacer es apretar este botón y llevar a precio, me lo permite una parte del decreto, efectivamente cuando el barril de petróleo vuelva a bajar los 65, 70 dólares, va a ser también, rápido, ¿no? Ojalá apriete el mismo botón para reajustar fuertemente los parámetros, si no, nos estamos viendo que nos vamos a quedar con un MEPCO hoy día fijado en la vecindad del promedio de los 100 dólares el barril, que sería sumamente caro. Han dicho que debiera ser así, eventualmente. Esperemos que sí sea. Ahora, yo te quería hacer una pregunta porque tú estás pendiente de la economía, las finanzas en general. Uno de los argumentos, yo sé que esto es una cuestión política, después vamos a volver a la canasta, pero te lo tengo que preguntar para que no se me olvide. Uno de los argumentos es que efectivamente no hay plata en caja para poder apoyar el MEPCO sin descuidar otras cosas como la reconstrucción, como la lista de espera de los hospitales, las demandas sociales. ¿Está tan pelada la caja? A ver, en estricto rigor, este gobierno recibió con 46 millones en vez de 4.000 millones la caja. Y estaba este fondo, ¿no es cierto?, para emergencias económicas y sociales,
que en teoría, ayer la ministra vocera de gobierno dijo que está en torno a los 5.000. Estuvimos haciendo las tareas también con José María y están 3.900 millones de dólares. En estricto rigor, no es que no haya plata, sino que lo que está haciendo el gobierno está priorizando, está diciendo, perfecto, este fondo es única y exclusivamente para emergencia. Esto no es una emergencia, esto es un choque externo. Entonces, si yo verdaderamente vuelvo a tener una catástrofe, Dios no lo quiera, vuelvo a tener un terremoto, efectivamente cuando requiera esos recursos, no los voy a tener. Entonces, esto es un ataque muy sincero el del gobierno, y acá tenemos este tema nos ha hecho estudiar mucho durante esta semana el mundo económico, y nos damos cuenta que hay países, principalmente los países más desarrollados que tienen una economía más robusta, son capaces de absorber un poco el gobierno estos impactos de shock, y otros que le pasan directamente, ¿no es cierto?, estos costos al consumidor, que es lo que estamos viendo hoy día en Chile. Lo que está haciendo hoy día y lo que esperamos es que se va a pegar una subida de precios, estos 370 pesos el litro de bencina, pero después vamos a empezar a calcular nuevamente el MEPCO con 4 semanas atrás, en vez de 2, 4 semanas, y vamos a volver a la banda de que va a subir o 30 pesos o a disminuir 30 pesos cada semana, en función de este proceso cada 3 semanas, perdón. Entonces, obviamente ahí vamos a volver a la normalidad. Lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, una actualización de precios, y nos quedamos en esta banda que esperamos que se mantenga. Y vamos a entrar a eso después, pero la gran discusión aquí es que se pudo haber hecho de otra forma. O sea, que el gobierno tenía otras herramientas, como por ejemplo, haber mantenido el MEP con las condiciones que venía, haber hecho un endeudamiento a corto plazo, haber después recuperado cuando apenas bajara la crisis, recuperar a través de recaudación extra. Nosotros hablábamos también, ¿no es cierto?, a lo mejor y yo creo que a lo mejor llega el momento que toma una economía tan expuesta, ¿no es cierto?, al proceso, que lo hablamos con José María, de esta necesidad a lo mejor de poner los barriles, ¿no es cierto?, por ciertos tramos. Si el barril cuesta entre $60 y $75, el impuesto específico debería ser de tanto, y por ende el MEPCO funciona en batas de 30 pesos. Claro. Si pasa los 75 a los 90, el MEPCO va a subir con un tope máximo de 50 pesos. Claro. Y así, ¿no es cierto?, ir un poquitito flexibilizando, porque obviamente hoy día el gobierno también heredó un problema internacional, y también el mecanismo es ¿no es cierto?, en una camisa 11 varas que tiene muy poca flexibilidad. Que fue demasiado drástico. Y el consumidor está asumiendo todo ese costo. Mira, vamos a